Sí, doctor, sí se escucha. Y ahora, vamos a comer el pollo a la esquina. Sentimiento y cariño para ti, Perú.
porque los curas no tienen mujer. Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer. Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer. Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito. Venga acá pues vecinito, hoy no está mi maridito. Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener porque los curas no tienen mujer. Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener porque los curas no tienen mujer. Pero qué rico el chancho de mi vecina. Pruébalo, pruébalo, con alegría, con sentimiento, armonía bien. Las manitos arriba, y la rondita, mi gente. Eso, alegría y amor. Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer. Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer. Cuando llegó su marido yo no sabía qué hacer. Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer. Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener porque los curas no tienen mujer. Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener porque los curas no tienen mujer. Y ya nos vamos para México, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, a comer del chancho a la vecina, con armonía, bien. Eso, hacer la colita para comer del chancho a la vecina. Bailando, Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener porque los curas no tienen mujer. Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener porque los curas no tienen mujer. Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer. Corazón de cura no quiero tener porque los curas no tienen mujer. Ahora soy solo un ave que triste busca su nido. Ahora soy solo un ave que triste busca su nido. Las chelas. Busco mi nido y sin poderla encontrar. Qué triste busco mi nido y sin poderla encontrar. Le pregunto al destino qué pasó con mi camino. Le pregunto al destino qué pasó con mi camino, qué pasó con mi camino, que un día me marché dejando a mi esposa herida y a mis hijos sin amor. Ahora sé que el mundo gira y al dar las vueltas yo me perdí. Ahora sé que el mundo gira y al dar las vueltas yo me perdí. Soy solo un ave que triste busca su nido. Ahora soy solo un ave que triste busca su nido. Que triste busco mi nido y sin poderla encontrar. Que triste
al destino, ¿qué pasó con mi camino? Le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Que un día me marché, dejando a mi esposa herida y a mis hijos sin amor. Ahora sé que el mundo gira y al dar las vueltas yo me perdí. Ahora sé que el mundo gira y al dar las vueltas yo me perdí. Chicos, ahora sí, 1:10. Empezamos. Siempre que se entre antes, va a haber un poquito de chicharra, entre otras cosas. Una vez, grupos anteriores lo reclamaban. Empezamos rápidamente, muchachos, con la lista, ya que el tiempo es tirano. Esperemos ahora tener más tiempo. Romina Elizabeth, ¿estás con nosotros, Romina? Presente, profesor, buenas tardes. Romina, ¿qué pasó con tu cámara? Hay que prenderla, por favor, ya le hemos dicho. Ay, perdón. Claro, pues Romina. Si están almorzando, tomando un vaso de agua, comiendo un snack, no hay problema. Pero prendan su cámara, por favor. Anda, te esperamos, Romina. Ahí está, muy bien. Jorge David. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Araceli Scarlett. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Araceli. Anayeli Mariela. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, Janet Yesira. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne del Rocío. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Ivonne. Xiomara Marleni. Claro, sí o no. A veces me reclamaban, pero ¿por qué no puedo? Xiomara por ahí. Xiomara no está. Xiomara la 1, Xiomara las 2, Xiomara no está. Ya está, profe. Ah, ¿Xiomara? Creo que tiene. Sí, profesor. Se le corta el internet. Ah, ahí estás. Ah, pero Xiomara, apareces con otro nombre. A ver, Xiomara, habla. Ah, no, ahí estás. No. Es que estás sin cámara, pues Xiomara. Maravillosa. No te olvides tu cámara, Xiomara, por eso es que no te veía. Esperamos tu cámara. Sí, profesor, lo que pasa es que está un poco lento en internet. No le escucho muy bien. Ya no te preocupes, volvemos a chequear. Ulises Jesús. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Luz María. Buenas tardes, María. profesor presente. Buenas tardes, Luz. Luis Antonio. Luis Antonio. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde está? Ahí está Luis. María Fernanda. Doctor, ¿soy yo? María Fernanda. Ahí está, No, soy María otra Fernanda María. Bonifacio de la Torre. Sí, doctor, buenas tardes. Ahora sí te veo, María Fernanda. Buenas tardes. Angie Sofía. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, Angie. Ariana Carpio. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes, Ariana. Camila Juliana. Camila. Ahí está Camila. Buenas. Luis Gustavo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Luis. Michasca. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, Diana Nicole. Diana Nicole. Diana Nicole Díaz Flores. Diana, no está Diana. Janet Marvis. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca Fiorella. Rebeca Fiorella. Herrero Altamirano. Rebeca Fiorella no está. Hugo Demi. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Nicole Iromi. Buenas tardes, Ariana Milagros. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Diana Nicole. Por ahí estás, ¿no? Diana Nicole Díaz Flores. Aparecida. Recién entra, Diana. Ya está, no hay problema. Me quedé en Milagros Lee.
Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Renato Gabriel. Presente, Re- doctor. Buenas tardes. Aitana. Presente, buenas tardes. Tu nombre, Aitana. Ana Laura. Ana Laura Lozano Grandés. ¿Me escucha? Ahora sí te escucho, Ana Laura. Ok, presente. Buenas. Paula Isabel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Shair Moisés. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, María de los Ángeles. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea Cristina. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Yadira Karen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn Militza. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Naomi Ajaret. Naomi Jared Parrilla Quispe a la una. Naomi no está. Alanis Brigitte. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina Yanela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia Guadalupe. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, no te veo. Cristina, no te olvides tu cámara. Jocelyn, Isabel, no se olviden su cámara los que están apagados. Jocelyn. Sí, profesor. Presente. Buenas. Ángelo Alfonso. Ángelo Alfonso Rojas. Presente, Serrano. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián Alonso. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Carolina Milka. Buenas tardes, doctor. Presentes. Buenas tardes. Georgette Madeleine. Georgette. No está. No está Georgette Madeleine. Ahora sí, Georgette, creo que te escuché. Sí, Ahí está, presente, doctor. Bajito, pero te escuché. Ya está. Es que estás con bastante gente ahí. Astrid Nicole. Astrid Nicole Solórzano no está. Alexis Fred. Alexis, creo que te escuché. Alexis Fred, ¿estás? Alexis Fred a la una, a las dos no está. A ver, un repechaje para Alexis Fred. Ahí estás, Alexis. Pero tu audio te leo, pero te leo, te veo pero no te escucho. Pero ahí estás. Astrid Nicole está. Naomi Jaret está. Rebeca Fiorella Guerrero. No. Presente, listo. doctor. Ah, Rebeca Fiorella Guerrero. Ok. Listo. Guardamos. Nos despedimos de la music. Doctor, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. no me llegó a llamar. Soy Castillejo Cuentas. Castillejo Cuentas María Celeste. Uy, pero sí te puse asistencia. Ay, ya, Sí, gracias. aparece asistencia. Cerra. Esto por acá. Ah, ya sé qué quieren. Antes que me pidan de una vez se los paso. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat para todos. Vamos a ver hoy día. Empezamos. La clase pasada fue una parte introductoria. Hablamos de todo un poco. Al hablar del sistema ventricular, hablamos del cerebro, tronco, médula espinal, un montón de cositas. Ahora vamos a empezar a hablar de manera más pausada, más paulatina, sobre las diferentes partes de nuestro sistema nervioso. Y vamos a empezar con la médula espinal. ¿Ok? Hoy día vamos a tratar la primera parte de la médula espinal, lo que corresponde a la configuración externa. Ya les llegó la clase. Y compartir sus caras por acá. Vamos a ver quién no tiene cámara. Creo que todos. Ahí está. Ulises. Sí, doctor, dígame. Ulises, ¿todo bien con la cámara?
Estoy teniendo un poco de problemas con conexión en un momento. Ya, a ver. Renato Gabriel. Sí, profesor, estoy con cámara prendida. Sí. ¿Sí? Ay, pero me aparece Depende negrito acá cuando- rato ya. Pero yo te creo, yo creo en los hombres. Los hombres nunca mienten. Los hombres incluso Depende cuando cuando- mienten, de verdad. Acuérdense de eso, chicas. Vamos a ver la configuración externa de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ponemos su carita por acá. Como siempre les digo, ante cualquier duda, por favor, chicos, levantan la mano y estamos acá para responder sus inquietudes. La médula espinal, ustedes ya saben que es quizás la estructura más importante de conexión entre el encéfalo, es decir, nuestro cerebro, nuestro tronco encefálico, con el cuerpo. Gracias a nuestra médula espinal, estas dos estructuras, el comandante, el capitán de nuestro cuerpo, es decir, el cerebro, se va a conectar con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Va a llevar, se dice o podemos clasificarlo, que va a tener 4 funciones importantes. Va a recibir las aferencias somatosensitivas y viscerosensitivas. Traducido es, va a recibir las señales de todo nuestro cuerpo, de los músculos, de las articulaciones. Eso es cuando hablamos somatosensitivas, pero también del corazón, en el caso de los hombres. También del sistema digestivo, por ejemplo. También de otro órgano cuando tenga algún estímulo. Todas esas señales que reciben y van a ir hacia el cerebro, la médula espinal es el encargado de llevarles, de servir el camino y servir de transporte para esas señales. Asimismo, también no solamente va a llevar señales, sino también va a dar una respuesta, sino también va a dar señales eferentes. Es decir, profe, si bien al cerebro le van a llegar las señales de todo el cuerpo gracias a la médula espinal, el cerebro va a mandar señales al cuerpo nuevamente por la médula espinal. Es decir, vamos a encontrar en la médula un recorrido en ambos sentidos. De tal manera que esta médula espinal va a formar vías sensitivas que van a ir hacia el tálamo o a la corteza, va a formar también reflejos espinales, es decir, los reflejos espinales son aquellas respuestas que se dan o que se integran en la misma médula espinal sin necesidad de llegar al cerebro, sin necesidad de llegar al cerebelo o al tronco encefálico, solamente integrado en la misma médula espinal, esta va a poder elaborar, esbozar o dar una respuesta. Contiene fibras también que van a regular diversos tipos de actividades. Por ejemplo, te cuento que cuando tú caminas, tu encéfalo simplemente le dice a la médula, ¿sabes qué? Activa el patrón para caminar. Y manda esa señal y empiezas a caminar. Y ese patrón elaborado, coordinado en el movimiento de las extremidades superiores e inferiores está en la médula espinal y es el que va a liberar ese patrón. O cuando tienes ciertas lesiones y te hacen un estímulo, puedes tener la rigidez de descerebración, la rigidez de decorticación. Y esos patrones también están en la médula espinal. Por acá nosotros podemos ver, a la izquierda, acá la médula espinal. A grandes rasgos, y vamos a empezar a conocerla, primero el día de hoy la parte externa, va a ser un tubo alargado, un poco aplanado en su parte anteroposterior. En la parte externa se va a encontrar la sustancia blanca, y la sustancia blanca va a estar conformado por los axones de las neuronas que se van a encontrar principalmente en la parte central. Es todo lo contrario de lo que ocurre en el cerebro. En el cerebro la sustancia gris está en la parte externa y en la parte interna está la sustancia blanca. Acá en la médula espinal es lo opuesto, la sustancia blanca hacia afuera y la sustancia gris hacia adentro. Y se pone como si fuera una H. La sustancia gris va a formar una H, acuérdate de tu profesor Harold, la H que forma la médula espinal, la sustancia gris. Y al igual que tu cerebro va a estar cubierto por meninges. Estas meninges son 3. La más pegada hacia el parénquima, en este caso la médula espinal, es la pía madre. Encima de la pía madre, la aracnoides, que acá está más o menos de lila. Y más afuera, la meninge más resistente de todas es la dura madre. Vamos a encontrar nosotros un espacio debajo del aracnoides, el espacio subaracnoideo. ¿Recuerdas que hablábamos la clase anterior del espacio subaracnoideo y que por ese espacio discurría el LCR? El LCR que va hacia la médula espinal discurre por acá, por el espacio subaracnoideo. ¿Recuerdas que hablábamos también que en el espacio subaracnoideo iban las arterias y las venas del cerebro? Pues acá también las arterias que van a dar irrigación, nutrición a la médula espinal también pasan por ese espacio subaracnoideo, entre otras como por ejemplo las raíces y algunas estructuras que las vamos a ver.
En este lado derecho podemos ver una resonancia magnética. Y en esta resonancia magnética vemos acá como esta culebrita, como esta manguerita, lo que corresponde a la médula espinal. Y así como el cerebro está protegido del medio externo, de los golpes, del traumatismo por el cráneo, estructuras óseas, la médula espinal está protegido también de los traumatismos, de los golpes, mediante otras estructuras óseas que le vamos a llamar columna vertebral. Pues bien, empecemos a estudiar esto. Nos dice que es como si fuera un tubo alargado la médula espinal, acá en una visión anterior, visión posterior y visión de costado o sagital. Es un tubo alargado, pero no es un tubo perfecto. Va a tener diferentes formas conforme yo vaya avanzando en la parte cervical, en la parte torácica, lumbar o sacra. A su vez, no solamente va a tener diferentes formas, sino también diferentes diámetros. Por acá yo te estoy trayendo los diámetros promedios que podemos encontrar en la parte transversa o en la parte anteroposterior a los diferentes segmentos medulares, que en promedio hacen que la médula espinal tenga un diámetro de aproximadamente 8 milímetros. Y esos 8 milímetros son de diámetro aproximado y su longitud aproximadamente 40 a 45 centímetros. 40 más que todo en las mujeres, 45 más o menos en los hombres. Obviamente, profe, porque los hombres solemos tener un poquito más de talla que las mujeres. Esta médula espinal, te decía yo, que estaba protegida por una estructura ósea, y esa estructura ósea es la columna vertebral. Fíjate tú, al lado derecho, si bien la médula espinal tiene de 40 a 45 centímetros, la columna vertebral, que le va a servir de protección y sostén, tiene 70 a 75 centímetros. Es decir, no tienen el mismo tamaño. Cuando tú estabas en la barriguita de tu mamá, cuando estabas en la etapa embrionaria, estas dos estructuras, médula y columna, eran casi del mismo tamaño. Pero conforme fuiste creciendo, la parte ósea creció más que la parte nerviosa. Y es por eso que esta diferencia se acentúa mucho en el adulto. De tal manera que la médula espinal en una persona adulta termina más o menos a nivel de la primera vértebra lumbar, entre la primera y segunda vértebra lumbar. Cuando termina la médula espinal podemos observar también que toma una forma como si fuera un cono. Ese que forma más o menos un cono le llamamos cono medular. Y más hacia abajo, no graficado acá, pero hacia la derecha, vemos que las raíces de los segmentos lumbares inferiores y los segmentos sacros van a formar como una cola, un conjunto de tallarines que podemos ver hacia abajo de la médula espinal, como si fueran el cabello de una mujer, una mujer que tenga el cabello largo, o como la cola del mechón del caballo. Eso corresponde a la cola de caballo y está conformado por las raíces de los segmentos medulares L2 hasta coxigio 1. Hasta acá quiero que por favor apuntes lo siguiente. Yo conozco a los doctores Tuset, al doctor Alonso, y te doy acá unos tips, cositas que les gusta preguntar. ¿Cuánto mide la médula espinal? No te olvides, 40 a 45 centímetros. ¿Cuánto mide la columna? 70 a 75. ¿Cuánto pesa toda esta médula espinal? Solo la médula espinal, más o menos 30 gramos. Su diámetro, si bien es variable y depende si es anteroposterior o es transverso, es en promedio 8 milímetros. ¿Ok? ¿Qué más? Preguntas fijas de los exámenes. Profe, ¿y esta parte que tiene forma de cono, a qué corresponde? Corresponde a los segmentos S2 a S5. Acuérdate, cono medular, ¿quién lo forma? S2 a S5. Cola de caballo, ¿quién lo forma? Las raíces de L2 a coxigio 1. Y encima del cono algunos autores diferencian otra partecita que le llaman encima de cono, epicono, y corresponde a los segmentos medulares L5 y S1. Profe, también podemos evidenciar que cuando la médula espinal termina, cuando el cono medular termina, va a estar como un ligamento. Ese ligamento se llama el filum terminal, o algunos lo conocen como filum terminal interno. Más abajo, mira, todo esto es la médula espinal y te decía que la médula espinal está cubierto por meninges y la meninge más interna es la pía madre. Este filum terminal o filum terminal interno es una prolongación de la pía madre, no te vayas a olvidar. Después de la pía madre viene otra meninge, que son la aracnoides y la dura madre. Esta aracnoides y dura madre termina por acá, hacia abajo.
es un poquito más grande también que la médula espinal. Se dice que esta dura madre que va a formar el saco dural termina aproximadamente a nivel de la segunda vértebra lumbar. Y desde donde termina hacia abajo se continúa con un filamento. Eso lo vamos a llamar ligamento coxígeo o filum terminal externo. Recordarás que te dije hace un minuto, el filum terminal interno era una prolongación de la pía madre y el filum terminal externo o ligamento coxígeo es una prolongación de la dura madre. ¿Ok? Acá acabamos de hablar más o menos como 3-4 preguntas fijas de los exámenes. Medios de fijación. ¿Por dónde se fija la médula espinal? Bueno, hacia arriba, profe, obviamente se fija con el tronco encefálico y la parte más inferior del tronco encefálico es el bulbo raquídeo. Si nos hablan de los medios de fijación, primero, el más obvio, hacia arriba el bulbo raquídeo y hacia abajo terminaba en un ligamento, en un filum, el filum terminal interno, que era una prolongación de la pía madre. Eso lo tenemos hacia arriba y hacia abajo. Vamos hacia los costados ahora. Hacia los costados van a estar fijados por los nervios espinales. Recordarás tú que los nervios espinales son más o menos en número de 31. Además de eso, además del bulbo raquídeo, además del filum terminal, además de los nervios espinales, hay otras prolongaciones de la pía madre en los costados. Estas prolongaciones van a formar lo que se denomina el ligamento dentado. Míralo por acá, por ejemplo. Tenemos la médula espinal y te decía que uno de sus medios de fijación son los nervios que están hacia el costado. Y estos nervios van a estar envueltos por la dura madre. Y debajo de la dura madre, la aracnoides. Y debajo de la aracnoides, el espacio subaracnoideo. Y más abajo, pegadito a la médula espinal, la pía madre, de color amarillo por acá. Fíjate, por acá hay como si fuera una prolongación. Es una prolongación de la pía madre que se va hacia los costados y se agarra, se fija. A eso le llamamos ligamento dentado. Aproximadamente en una persona nosotros vamos a tener 21 de estas estructuras, 21 ligamentos dentados y 31 nervios espinales. ¿Y el filum terminal cuánto mide, profesor? Aproximadamente 23 centímetros. Para los dateros se les doy esa información. Ya hemos visto qué es la médula, cuáles son sus funciones de la médula. Estábamos viendo cuáles son sus dimensiones, peso, talla, cuáles son sus medidas. Ahora permíteme presentarte cómo lo vamos a ver si lo tenemos enfrente de nosotros. Vamos a verlo desde adelante, vamos a verlo desde atrás, vamos a ver también la parte inferior, que es una parte bastante curiosa. En la parte anterior, y veamos primero por acá el esquema, en la parte anterior va a destacar una fisura que es muy evidente, una fisura que de todas las que tiene la médula espinal es la más grande que va a haber. A eso le llamamos fisura media anterior. Debajo de esa fisura media anterior yo voy a tener la H. Acuérdate que esta H corresponde a la sustancia gris y lo que está alrededor corresponde a la sustancia blanca. Pues bien, debajo de la fisura y justo antes de la H, que es sustancia gris, hay un pequeño puente que está comunicando un lado con el otro. A eso lo voy a llamar comisura blanca anterior. Y se dice blanca porque es parte de la sustancia blanca. Además de eso vamos a poder encontrar justo donde se da la salida de las raíces anteriores, un surco que lo vamos a llamar surco anterolateral. No podemos olvidar entonces identificar estos que están de rojito, llevémosle por favor a las muestras cadavéricas. Decíamos, la cara anterior de la médula espinal, al medio vamos a encontrar un surco. Este es el surco, la fisura. Lo llamamos fisura porque es más grande que los demás, la fisura media anterior. Y por acá está con su flechita. Al costado de la fisura media anterior vamos a tener nosotros otro surco. Este surco es más pequeño, este surco es irregular y es el surco anterolateral. Y acuérdate por favor que por este surco anterolateral es por donde se da la salida de las raicillas nerviosas anteriores que van a formar la raíz anterior. Y estas raicillas nerviosas anteriores tienen como característica lo siguiente. Uno,
Su inicio, su nacimiento es bien desordenado, desorganizado. Es por eso que el surco anterolateral no es fácilmente visible, porque es justamente de donde nacen las raicillas anteriores, pero estas raicillas anteriores nacen desorganizadamente, desordenadamente, y además de eso son muy pequeñas y son muy delgadas. A su vez, podemos ver también a los costados una prolongación de la meninge, que es la que está cubriendo a la médula espinal. Esa meninge, la más interna, es la aracnoides, y las prolongaciones de la aracnoides hacia los costados y que van a servir como medio de edificación y que tenemos aproximadamente 21 en la médula espinal es lo que conocemos como ligamento dentado. No olvidemos también que todo lo que está delante, y vamos nuevamente al esquema, delante y entre la parte delantera y el surco anterolateral lo vamos a llamar cordón anterior. Entonces esto de acá correspondería al cordón anterior. Ya vamos a ver diapositivas más adelante también que en esta fisura media anterior va a discurrir el elemento vascular de mayor importancia de la médula, y estamos hablando entonces nosotros de la arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior va a dar irrigación a los 2/3 anteriores de la médula espinal. Y esta arteria espinal anterior discurre por la fisura media anterior. Y esta arteria espinal anterior va a provenir de la unión de varias arterias medulares segmentarias. Y las arterias medulares segmentarias van a provenir de arterias radiculares. Y esta arteria radicular va a provenir, por ejemplo, de las arterias intercostales, entre otros. Bien, no te olvides, no te olvides. Te lo voy a preguntar. En la práctica me acaban de decir que me toca hablar de esto. Y en la práctica, acuérdate, escuchen por favor. Como dijo el doctor Tucet al comienzo, cada uno de nosotros va a estar encargado de evaluarlos. Y cada uno de nosotros, a los que están en el grupo, por ejemplo, 4D2, que están conmigo, 4D2 y 4D5, a todos ellos yo les tengo que hacer una pregunta. Entonces, y justo me toca esto, así que te estoy diciendo que justo algo de lo que estoy diciendo ahorita te voy a preguntar. Ya bajaron las manos, ahí tenían una pregunta. Sí, profesor. Está, no me quedó claro sobre el ligamento dentado. ¿Esto era una prolongación de pía madre o de aracnoides? De la pía madre. El ligamento dentado es una prolongación de la pía madre, que es la meninge más delgadita. Es como si fuera un binifán finito, un binifán finito que está cubriendo al parénquima, en este caso a la médula espinal. Prolongación del aracnoides. Perdón, prolongación de la pía madre. Oye, siempre me confundo. Prolongación de la pía madre es lo que va a formar el ligamento dentado. En la médula espinal, a diferencia del cerebro, la aracnoides y la dura madre están pegadas, están juntas. Nosotros no vamos a poder diferenciar fácilmente una capa de la otra. Generalmente, siempre que te hagan una muestra, una disección anatómica, te van a decir, ¿qué meninge es esto? Ah, esta es la aracnoides. Esta es la pía madre, la que está justo rodeando a la médula espinal. Y la siguiente, la cara interna es aracnoides, y si lo volteamos su cara externa, es la dura madre. Están bien pegaditas. Ese espacio entre la dura madre y la aracnoides no existe. No existe en una persona, no existe de manera normal. Pero debajo del aracnoides sí tenemos el espacio subaracnoideo, por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, por donde discurren estas raicillas nerviosas y por donde discurren los vasos sanguíneos, principalmente arterias. Si bien esto es en la cara anterior, yo te decía, mira, acá tenemos otra muestra. Tenemos un surco bien prominente en la parte anterior. Profe, entonces esta será la parte anterior y esta será la parte posterior. Pregunta también clásica. Si tú tienes una médula espinal, ¿cómo diferencias dónde es adelante, dónde es atrás? ¿Dónde está el surco más pronunciado? Es adelante. ¿Dónde están las raicillas más delgadas? Es adelante. ¿Dónde están las raicillas más desorganizadas? Es adelante. Y atrás, mira atrás por favor. Primero, sus raicillas en la cara posterior son más gruesas. Segundo, sus raicillas en la cara posterior, estas sí son bien ordenadas, nacen como si estuvieran haciendo una fila, como si estuvieran en el ejército.
Y no solamente eso, acá en la cara posterior vamos a poder encontrar una mayor cantidad de surcos. Y los surcos de la cara posterior que quiero que identifiques son estos que te pongo en el esquema de color rojito. El primero de ellos, el surco medio posterior, el que se encuentra en la parte medial. Y si bien acá no voy a encontrar un pequeño hundimiento, un espacio, y por eso no le llamo fisura, sí voy a poder encontrar un tabique de pía madre. Un tabique de pía madre se mete en la parte media de la parte posterior de la médula espinal y me va a separar estas dos partes del cordón posterior. Eso le llamamos el surco medio posterior. ¿Recuerdas que te decía también que el surco por donde salían las raicillas anteriores era el surco anterolateral? Entonces el surco por donde salen las raicillas posteriores será el surco posterolateral. Pero acá, en la parte posterior, además tenemos otro tabique, más pequeño también de pía madre, que se mete entre el surco medio posterior y el surco posterolateral. Y me va a formar lo que se conoce como surco intermedio posterior. Acá tenemos más surcos, ¿ah? Posterolateral al costado, medio posterior al medio e intermedio posterior al medio de esos dos. Y lo podemos identificar fácilmente en la parte posterior. ¿Y por qué lo podemos identificar mejor? Uno, porque las raicillas son más gruesas, son ordenadas y por este tabique fibroso de este tabique de pía madre. Así como teníamos una arteria espinal anterior que discurría por la parte media de la cara anterior, en la parte posterior vamos a tener dos arterias. Las arterias espinales posteriores que van a discurrir en este caso por el surco posterolateral. Discurren junto, pegado, adyacente, al ladito de donde están saliendo las raicillas posteriores. Y este conjunto de raicillas van a formar las raíces. En la parte inferior, en la parte inferior, te decía que la médula espinal termina más o menos aproximadamente entre L1 y L2. Ojo, esto estamos hablando del adulto. Y cuando termina, tiene un pequeño ensanchamiento. Es más, termina en forma de cono y eso le llamamos el cono medular. Y este cono medular está formado por los segmentos medulares cono medular está a nivel de L1 y L2 y está formado por los segmentos medulares de S2 a L5. S2 a S5. Encima del cono, algunos autores destacan otra estructura que le ponen como nombre epicono, encima de cono, y que estaría formado por L5 y S1. Profe, cuando termina este cono medular, podemos ver un filamento, y ese es el filum terminal. Este filum terminal es prolongación de pía madre. Y se va a anclar en donde termina el saco dural, y el saco dural termina más o menos en S2. Y desde ahí, si continúa hacia abajo, va a formar el ligamento coccigio o filum terminal externo, que es una prolongación de la dura madre. A este conjunto de raíces nerviosas que se están flotando en el líquido cefalorraquídeo, debajo del cono medular, debajo y al costado, y que es como si fueran unos tallarines, lo llamamos cola de caballo. Y acá lo vemos en la resonancia, también está cola de caballo. Profe, el cono medular, vemos su forma fácilmente, las raíces de los segmentos inferiores formando la cola de caballo y un ligamento que se extiende desde donde termina el cono medular hasta donde termina el saco dural, el filum terminal. ¿Cómo lo vamos a organizar? Eso ya lo estábamos viendo, ¿no? La parte que se encuentra posterior y entre los surcos posterolaterales, cordón posterior. La que se encuentra entre los surcos anterolaterales y que, como puedes ver, es menos visible, cordón anterior. Y la que se encuentra entre estos dos y a los costados, cordón lateral. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos la configuración interna. Los segmentos, no nos olvidemos que es un poco diferente que la columna vertebral. Clásica pregunta: ¿cuántos segmentos o cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. ¿Cuántas torácicas? 5. ¿Cuántas lumbares? 12. ¿Cuántas sacras? 5. Pero si te preguntan cuántos segmentos medulares tenemos, hay uno que se diferencia. A nivel cervical tenemos 8 segmentos cervicales. Mira, 8 segmentos cervicales, pero 7 vértebras cervicales.
Del cuello hacia abajo tenemos 12 segmentos medulares y 7 vértebras, 12 segmentos torácicos y 7 vértebras torácicas, 5 lumbares medulares y 5 lumbares vertebrales, 5 sacros medulares y 5 sacros vertebrales. ¿Ok? Igualito con el coccigio, que es 1 a veces 2. Sabemos también de que la médula espinal no termina al mismo nivel que la columna vertebral, que la médula espinal termina más o menos a nivel de L1, L2. Sabemos que la médula espinal es más pequeña que la columna vertebral. En ese sentido, los segmentos medulares no están al mismo nivel que los cuerpos vertebrales o que las apófisis espinosa de las vértebras. ¿Cómo puedo saber a qué nivel se encuentra más o menos uno del otro? Chipaul nos lo dijo. Si tú tienes un segmento, un cervical, la diferencia va a ser +1 en relación a la parte ósea. ¿Cómo es eso, profe? Quiere decir de que si tú tienes la vértebra C5, a nivel de C5 debe estar el segmento medular C6. Pero en otro nivel va cambiando la cosa. Por ejemplo, en la vértebra T12 está a nivel más o menos del segmento medular L5. De la vértebra L1 está más o menos a nivel del segmento medulares sacros y coccigios. Obviamente, porque a ese nivel es donde termina la médula espinal. Esa regla nos lo trajo Chipaul, es una aproximación que nos sirve bastante. Y vemos también, aprovechando la imagen, que a nivel cervical y a nivel lumbosacro hay unas intumescencias, hay unas dilataciones de estos espacios, no dilataciones, agrandamiento. Y es que a este nivel van a salir los plexos nerviosos que van a dar inervación, por ejemplo, a los brazos, miembros superiores, y por acá los miembros inferiores. Y hay una gran cantidad de neuronas que necesitamos para poder mover, por ejemplo, mi mano, mucho mayor que lo que necesito para mover mis músculos intercostales. Y es por eso que a mayor cantidad de neuronas, de fibras, de conexiones, más ancha la médula espinal. Y es por eso que la médula espinal podemos ver que tiene diferente forma a diferente nivel: cervical, torácico, lumbar y sacro. Ya en aras del tiempo, permíteme, ya te lo he dejado todo eso, permite decirte lo principal nada más. Todo está acá. ¿A qué nivel la médula espinal es más grande o tiene mayor diámetro? Obviamente, profe, mira, acá a nivel cervical. Podemos ver también, bueno, acá tenemos solamente el corte entre C7 y C8. Te cuento que cuando estamos de C1 a C3, la médula es más o menos redondeada. Pero cuando estamos más abajo, entre C4 y C8, como es el gráfico de acá, cuando empezamos a formar, es decir, los plexos cervicales y braquiales, la médula se hace más ensanchada. Y se hace más ensanchada principalmente porque crece el asta anterior. Y el asta anterior crece porque acá están los cuerpos o somas de las neuronas que van a llevar el movimiento a los miembros superiores. De manera similar a nivel lumbosacro. Acá tenemos un ejemplo de una vértebra torácica. Acá ya no es tan achatada. Acá la médula es más pequeña. Acá también la médula es más redonda. Y acá también la cantidad de sustancia gris, esta H, es menor, proporcionalmente hablando, en relación a la sustancia blanca. Cuando estamos a nivel lumbar, disminuye mucho más la sustancia blanca y la proporción sustancia gris, sustancia blanca es casi igual. Las astas se hacen más grandes, principalmente o más que por su crecimiento de las astas, por la disminución de la sustancia blanca. Destacan algunas partes como los núcleos de Clark. Núcleo de Clark. No, por acá no está en el gráfico, pero destaca por acá el núcleo de Clark en L1 y en L2, y también acá a nivel lumbar se empieza a formar la cola de caballo. Finalmente a nivel sacro, mira por acá, casi todo es sustancia gris, sustancia blanca hay muy poquito. También en la parte más pequeña es donde termina el cono medular más pequeña de la médula espinal. Salimos un poco de la médula. Vemos el nervio espinal, van a tener sus raicillas que van a formar el nervio. Solamente decirte en cuanto al nervio espinal, por favor, que la parte anterior, donde se encuentra la fisura anterior, donde se encuentran las raicillas pequeñas, donde se encuentran las raíces desordenadas, tiene que ver con la parte motora. Las raíces anteriores son las que van a llevar la motricidad de nuestros músculos. Y las posteriores, las posteriores son las que van a recibir la parte sensitiva. Tenemos 4 tipos de fibras en nuestro cuerpo.
que van a ser aferentes somáticas y viscerales, es decir, los que van a llevar la sensibilidad del cuerpo y de las vísceras y van a entrar por atrás. Y tenemos otras dos que son eferentes, viscerales y somáticas, es decir, la que van a llevar el movimiento de nuestro cuerpo y el movimiento de nuestros órganos y de nuestras glándulas, y eso sale por la parte anterior. En su conjunto, la raíz anterior y la raíz posterior va a formar el nervio espinal. Característica de la raíz posterior: tiene un ganglio. El cuerpo soma de la neurona sensitiva se encuentra acá, en el ganglio de la raíz posterior. ¿Y la anterior tiene ganglio? No, no tiene ganglio. Entonces, ¿dónde se encuentra su cuerpo soma? En el asta anterior. No te olvides. De acuerdo a eso, a la parte del cuerpo que le va a dar sensibilidad o que le va a dar motricidad, nosotros vamos a tener los dermatomas y los miotomas. Los dermatomas va a ser el área de la piel cuyos nervios sensitivos provienen de una sola raíz. La gráfica es muy expresiva, profe. Los dermatomas son: el dermatoma C2 va a ser la parte de la piel que va a estar inervado o que va a llevar sus señales a los segmentos medulares C2, el de C3 a C3, el de C4 a C4 y así. Y acá podemos evidenciar todos los segmentos medulares que tenemos o todos los dermatomas que tenemos. En el clásico dibujo, cuando tú lo ves de costado, dirás, pero tiene una forma medio rara los dermatomas. Si tú te pones así, si tú te pones en 4, vas a poder darle mucho más sentido y mucho más orden a los dermatomas. Por ahí te los dejo para que lo veas. Los miotomas también. Los miotomas van a ser su análogo, pero para la parte motora. A diferencia de los dermatomas, que digamos, esta partecita de acá está inervada por C5, un poquito los extremos se va a soslayar con el otro dermatoma, pero va a ser más o menos cada parte del cuerpo un diferente segmento medular. En los músculos no es tan así la cosa. En los músculos, por ejemplo, para hacer extensión del brazo, utilizas el segmento medular C6, C7, C8. Por ejemplo, para hacer la extensión o la flexión de la mano, utilizas, mira, C6, C7, C6, C7. No es tanto... Uy, perdón, ya está. No es tanto que utilizas solamente un segmento medular como en la parte sensitiva, sino más. Esto tiene sus implicancias en cuanto a la evaluación de un paciente con una lesión medular. Cuando lleves a neurología, lo vas a poder conocer. Estos dermatomas y miotomas se van a unir, y para evaluarlos utilizamos unas famosas tablitas. No te lo piden que te lo aprendas, y por eso siempre los vas a tener. Y acá tú vas a poder evidenciar o vas a poder expresar la evaluación de un paciente con una lesión medular. Vas a evaluar su parte sensitiva de todo el cuerpo y vas a evaluar también la parte motora, y lo anotas acá. Universalmente, esta hoja es la que se usa para evaluar las lesiones medulares. Pasamos rápidamente a los plexos, que van a ser un conjunto de fibras nerviosas que van a provenir de diferentes nervios espinales que van a estar ordenados, recombinados. Va a ser como una caja de luz, dicen algunos. De manera que todas las fibras van de una parte específica del cuerpo, quedando agrupadas en un solo nervio. ¿Cuáles son los plexos nerviosos que tenemos? Cervical, braquial, intercostal, lumbar y sacro. Por ahí te vamos a comentar que a veces, por ejemplo, el lumbar y sacro lo unen. El plexo cervical, acuérdate, al menos para esta clase de anatomía, acuérdate que viene de los segmentos C1, C4. El braquial, de C5 a T1. En algunos libros vas a poder ver que los límites lo cambian un segmento más, un segmento menos. Eso es normal. Profe, ¿y los segmentos lumbares? El lumbar viene de L1 a L4. Y el sacro, de L4 a S4. Te decía que a este nivel también algunos autores prefieren llamarlo plexo lumbosacro, porque están muy interconectados. Dejamos los plexos, vamos con el tiempo, y vamos a ver un poco de la anatomía del nervio periférico. Por acá tenemos el conjunto de raíces de nervios, van a estar cubiertos por una vainita que le vamos a llamar endoneuro. Por acá debe estar endoneuro. Y estos diferentes nervios van a formar agrupados un fascículo, el fascículo nervioso. Y este fascículo nervioso va a estar cubierto por otra capita que la vamos a llamar perineuro. Perineuro, acá está. Perineuro por acá. Varios fascículos nerviosos, mira, van a estar también agrupados.
Lo que se encuentra, la sustancia que se encuentra entre ellos se llama mesoneuro. Y el que va a rodear a todos ellos lo vamos a llamar epineuro. ¿Y por qué es importante esto? Cuando tú tengas una lesión nerviosa, cuando tu nervio se haya lesionado, el pronóstico y el tratamiento va a depender si te has lesionado, por ejemplo, el epineuro, el perineuro, el mesoneuro, endoneuro. Dependiendo de qué te has lesionado, se da un tratamiento determinado y tienes un pronóstico de recuperación determinado. ¿Cómo clasificamos las lesiones del plexo nervioso? Te lo dejo acá nada más. Antiguamente se clasificaban por el sistema de Sedo. Todos apagan su cámara, no sé por qué. Y simplemente antes se decía neuropraxia, xandomesis y neurotmesis. Ahora se usa el sistema de Sandler y por ahí te lo dejo. La irrigación. 5 minutos. La irrigación. Te decía que viene de la arteria espinal anterior y las dos arterias espinales posteriores. Primer dato importante. La arteria espinal anterior es rama de la arteria subclavia. En algunas personas en el lado derecho es rama del tronco innominado. Pero con que te acuerdes de que es rama de la subclavia, fenomenal. Y la arteria espinal posterior, mira, por acá está la arteria espinal anterior. Esta es una visión posterior. Es una sola que pasa por la fisura media anterior. La arteria espinal posterior son ramas de la arteria cerebelosa posterior inferior. De acá, esta arteria cerebelosa posterior inferior, rama de ellas son las arterias espinales. En algunas personas, a veces en la menor cantidad de casos, la arteria espinal posterior es rama de la arteria vertebral. ¿Ok? Bien, en la arteria espinal anterior, rama de la vertebral, rama de la subclavia, y las arterias espinales posteriores, rama de la pica, arteria cerebelosa posterior inferior. La irrigación segmentaria, decíamos que la arteria espinal anterior discurre por la fisura media anterior, y las arterias espinales posteriores discurren por los surcos posterolaterales. La arteria espinal anterior mucho más grande. La arteria espinal anterior de irrigación más o menos a los 2/3 anteriores de la médula espinal y este poco posterior, el tercio posterior, por las arterias espinales posteriores. Las arterias espinales posterior y anterior se unen y ese vaso que los unen le llaman vaso corona. Estas arterias espinales anterior y posterior están formados por la unión de los ramos o de los ramos medulares segmentares. Por acá, arteria medular segmentaria anterior, arteria medular segmentaria posterior. Y estas arterias medulares segmentarias están formadas por las arterias radiculares. Y estas arterias radiculares pueden provenir de la aorta, pueden provenir de la arteria lumbar, entre otros. Por acá te dejo cositas importantes en cuanto a ambas arterias. Irrigación de toda la médula espinal, ya no de la parte segmentaria. Te cuento que en la parte posterior, la irrigación es más o menos homogénea. En la parte posterior está irrigado por 10 a 23 ramas medulares segmentarias, con una irrigación, como te decía, homogénea de toda la parte posterior, del tercio posterior de la médula espinal. Mas no es así en la parte anterior. En la parte anterior, las ramas que van a dar formación, irrigación, nutrición a la arteria espinal anterior son más o menos 6 a 9 y no son uniformes. Donde hay una mayor irrigación es en la parte superior e inferior y donde hay una menor irrigación es en la parte media, más o menos a nivel torácico. Es así que de acuerdo a esto, de acuerdo a cómo está irrigado la parte anterior, se van a dar los territorios vasculares. Un territorio arterial superior formado desde el agujero occipital hasta T3, el medio de T4 a T8 y el inferior de T9 hacia abajo. Cono medular, cola de caballo, filum terminal. El primer territorio está formado casi siempre, es decir, son ramos constantes, lo que varía si viene de la izquierda o de la derecha, a nivel de C3, a nivel de C6 y a nivel de C8. Mira por acá estos ramos que van a dar nutrición a la arteria espinal anterior que está pasando por la fisura media anterior. Son 3, son de buen calibre y le van a dar un adecuado aporte. Para lo que les gustan los datos, el ramo de C3 va a provenir de la arteria vertebral, el ramo de C6 de la arteria cervical profunda y de C8 del tronco costo-cervical. A nivel medio, el territorio vascular comprendido entre T4 y T8, te decía que era el de menor irrigación. Es la parte de tu médula que tiene menor aporte vascular.
porque va a provenir la sangre que va a ayudar a la arteria espinal anterior, va a provenir solamente de un ramo. Y este van a ser o a nivel de T4 o a nivel de T5. Hacia abajo tenemos un par de ramitos, pero dentro de ellos, o uno de esos dos ramos, es la arteria radicular magna, o la arteria anterior radicular magna, conocida antiguamente como la arteria de Adamkiewicz. Esta es una arteria de gran calibre, esta es una arteria casi del grosor de la arteria espinal anterior, y es la responsable de darle un gran aporte vascular a la parte inferior de la médula espinal. Hacia abajo del cono medular, las arterias espinales anteriores y la arteria espinal anterior y las posteriores se pueden unir también. Esa variante anatómica en la cual se produce esa unión se llama la arcada de Lassortes. Finalmente, y con esto termino, ya nadie se ha quedado, todos están con cámaras apagadas casi, la protección. Acuérdate, está protegido por pía madre, pegadito, y prolongación de la pía madre, ligamento dentado. Prolongación de la pía madre hacia abajo, filum terminal interno. Luego viene la aracnoides, que va a estar pegado a la dura madre. Aracnoides y dura madre en la médula espinal, pegado. Prolongación de la dura madre hacia abajo, ligamento coccigio o filum terminal externo. Debajo de la pía madre debajo del aracnoides está el espacio subaracnoideo. Y por ese espacio subaracnoideo, ¿qué discurren? Los vasos sanguíneos. ¿Qué discurren? Los nervios. ¿Qué discurre? La arteria espinal anterior, posterior. ¿Qué más tenemos? Tenemos una más. Acá están los espacios localizados. Encima de la dura madre es el espacio epidural. Y ahí hay un gran contenido de grasa. Grasa y un plexo venoso, el plexo venoso externo, muy importante, sobre todo en la parte quirúrgica. Y debajo de la dura madre, en el espacio subaracnoideo, también conocido como leptomeningio, es donde se encuentran el fluido encefaloespinal, las arterias, trabéculas aracnoideas, entre otros, ¿no? Acá está esto. No existe un espacio natural entre el aracnoides y la dura madre. Estamos hablando de la médula espinal. Esta es la última, la punción lumbar, pero bueno, ya lo hemos hablado en la práctica de la clase anterior. Te traigo nada más por ahí, no sé si este grupo o el otro hizo un datito, una pregunta curiosa. ¿Cuánto entra la aguja? Dato curioso, lo teníamos felizmente. 0.77 más 2.56 por la superficie corporal en metros cuadrados. Cuando tú haces una punción lumbar no solamente sacas líquido, sino también quieres ver cuál es la presión de ese líquido. La presión normal en adultos, menos de 6 años y recién nacidos, por ahí te lo dejo. Y cuando atraviesa tu agujita, mira que atraviesa piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, saco dural y llega a la cisterna lumbar, también conocido como ventrículo terminal. Y con esto, preguntas para vernos en práctica. Todos por favor al 4A2, los que están de 2 a 4, y al 4A5, los que están de 4 a 6. Preguntas. Bonifacio. Doctor, sí, yo me puedo quedar un ratito con usted al final de esta sesión. Por favor, quiero comentarle una situación mía. Claro. Okay. Claro. ¿Tú estás en el 4A2 o en el 4A5? Sí, 4A5. 4A5. Ya, pero entra entonces al 4. Perdón, 4 de 5. De 5. Entonces, entra por favor al 4D2 y ahí nos vemos. Ok, doctor. Disculpe, dime. ¿dijo de los que están de 4 a 6 también vamos a entrar? No, entran al 4D5. O sea, todos entran a mi link. Doctor, se ha quedado en el link del que dicta la teoría. Sí, en mi caso, doctor, yo soy del 4D5, pero es una situación clínica, entonces quería comentarle en esta sesión, antes de que se vaya a la otra sesión. Ya, perfecto. Sí, por favor. María Fernanda, nos podemos comunicar, apertura un salón para nosotros dos en el 4D2 ahorita? Sí, por favor. Sí, para yo. ¿Puedes entrar? Ya. Entonces nos vemos en el 4D2, María Fernanda, y todos los que están del 4D, todos los que les toca de 2 a 4 también. A ver, nos vemos. A ver, María Fernanda, espérate. Escríbeme un mensaje, por favor, María Fernanda, en el WhatsApp, en el chat. María Fernanda. Sí, doctor, le acabo de enviar un puntito.
Ya, ok. Ya, entonces conectamos. Ahí te dejo por si no te puedes conectar más directamente. Nos vemos, chicos. Me voy al Todos salón ahorita. del D2, ¿verdad, profesor? Ajá, 4 de 2. Conéctate ahorita, por favor. Disculpe, doctor. Tengo una duda sobre una imagen de la clase pasada. No sé si me podría... Uy, claro. Dime, ¿estás en cuál? ¿Estás en el 4 de 2 a 4? 4 de 2. De 2 a 4. Entonces, ahí, por favor. Sí. Te lo ruego ahí. Sí, Con gracias. el nuevo sistema tengo que... No es que puedo marcar, sino tengo que entrar. Ahí nos vemos.